Bueno, en primer lugar, en la bolsa se cotizan los capitales de los capitalistas. Tienen acciones, esas acciones en función del rendimiento de las empresas, de la tasa de interés, tienen un determinado valor. Si se produce en algún punto de la cadena capitalista una cesación de pagos, por ejemplo, el Estado no paga una deuda o se le impide que pague esa deuda, naturalmente la expectativa de ganancia de los capitalistas disminuye, al menos transitoriamente, y las acciones caen. Por el contrario, cuando los gobiernos se endeudan, cuando los gobiernos premian en mayor o medida a los capitalistas, la tendencia de la bolsa, digamos, es a subir. En Estados Unidos, el Banco Central, por ejemplo, redujo la tasa de interés para los capitalistas virtualmente a cero. Y como consecuencia de eso, todo el mundo retira plata a una tasa de interés cero, la invierte en la bolsa, y al invertir en la bolsa hace subir las acciones. Eso no quiere decir que realmente esas acciones valgan más, sino que se está aprovechando la coyuntura de que como las acciones tienen algún rendimiento, que es el dividendo que paga la empresa, algún dividendo tiene, por mínimo que sea, si la tasa de interés de un préstamo para comprar esas acciones es de cero, la gente toma, los capitalistas toman ese préstamo, pagan 0, pagan 0,25 y no invierten en la bolsa donde obtienen un rendimiento mayor. Por ejemplo, acá en la Argentina, muchos capitalistas, y en el mundo, digamos, subdesarrollado en general, muchos capitalistas toman prestado en Estados Unidos, donde la tasa de interés es esta, 0,25, a veces 1 o 2, y lo invierten ese dinero en otro país, por ejemplo en Argentina lo están invirtiendo al 30 o 40% porque esa es la tasa de interés que ha fijado el Banco Central. En estas condiciones, la pregunta de quién gana y quién pierde con este default, evidentemente el default en principio es un perjuicio para la clase capitalista. Pero aquí hay que hacer una distinción, porque muchos sectores capitalistas han tomado seguros contra la perspectiva de que haya un default. Y si ese default se produce, la compañía de seguro o el banco que contrató ese seguro con el capitalista le tiene que pagar al capitalista lo que fija el contrato de seguro. Entonces el que especuló de que va a haber un default, gana. El banco o la compañía de seguros que armó un seguro, digamos, pierde. Pero el problema que realmente nos interesa es lo siguiente: ¿qué pasa con la clase trabajadora? Y el default en sí mismo, que afecta el valor del capital, no debiera afectar a la clase trabajadora. Sin embargo, la afecta en forma brutal. ¿Y por qué la afecta en forma brutal? Porque como consecuencia del default hay salida de capitales, dejan de haber inversiones, etc. Y el gobierno del país, que es un gobierno capitalista, no toma ninguna medida para proteger a los trabajadores. Lejos de eso, por ejemplo, la presidenta de la Nación, el día jueves de esta semana, en un discurso en cadena, ratificó que va a seguir aplicando el impuesto al salario, a pesar de que este impuesto es cada vez más gravoso, porque como los salarios nominales suben por la inflación, ¿qué ocurre? Muchos sectores que no ganaban lo suficiente para pagar impuesto al salario pasan a pagar el impuesto al salario, y como las escalas del impuesto suben con sueldos crecientes, según las escalas de sueldos, entonces si vos pasás de una escala a otra escala, también te aumenta el impuesto. Entonces el principal perjudicado, además porque es un sector popular y un sector que vive del salario, que vive de una jubilación, terminan siendo los trabajadores, pero no por el default, sino por la incapacidad del gobierno de hacer frente a las especulaciones capitalistas que originan ese default. Por ejemplo, fugar capitales en Argentina es legal, totalmente legal. Vos tenés pesos, comprás acciones o comprás títulos en la bolsa que están en dólares. Y luego esos títulos en dólares los vendés en el extranjero a dólares. Cambiaste pesos por dólares, fugaste capital.
Si esa fuga de capital son dólares de otros sectores privados, hay una ganancia para el que hace la transacción, y si finalmente afectan la reserva del Banco Central, eso se trata de una fuga neta de capitales del país. Y de Argentina están saliendo constantemente capitales. Entonces el principal perjudicado de estas crisis capitalistas terminan siendo los trabajadores, porque el poder político está en manos de los capitalistas, y ese poder político en la crisis, en lugar de proteger a los trabajadores, deja libertad de acción hasta cierto punto, no completa, pero deja libertad de acción a los capitalistas.